estar haciendo realmente lo que a Dios le agrada, que podamos llevar el mensaje glorioso de salvación y de vida eterna. Por eso es importante ver lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a nuestra vida. Estamos en esta tierra y estamos aquí moviéndonos desde que Dios en su misericordia nos permitió poder nacer de una mujer y poder estar viviendo los años que nos permite. Podemos estar viendo entonces la maravilla de Dios, la misericordia de Dios, al no solamente darnos vida, sino poder contemplar con nuestros propios ojos la gloria de nuestro eterno Señor. Qué bueno es el Señor. Muy bien, quisiera que meditáramos en esta tarde en un tema muy sencillo que lleva por título ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos dirige? Es el tema que tenemos para esta tarde y para eso pues quisiéramos realmente tomar la palabra de nuestro eterno Dios en el libro de Romanos, libro a los Romanos o la carta a los Romanos, como usted lo quiera tomar. Pero tenemos ahí en su capítulo número 8 una palabra muy, pero muy hermosa. Dice aquí la palabra del Señor en su versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, el tema dice ¿quién nos dirige? Y pensando precisamente en esta palabra que hemos leído, viene a nuestra mente ¿quién es el que está dirigiendo nuestra vida? ¿Es nuestra carne o es el Espíritu del Señor? Porque si es nuestra carne, eso quiere decir que todavía entonces estamos siendo dominados por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que nuestra naturaleza pecaminosa es, como dice la palabra, mala. Siempre piensa en las cosas de esta tierra, es decir, en las cosas de pecado, las cosas que están llevando al hombre a la destrucción. Y nosotros podemos ver desde un principio de que Adán era guiado por el Espíritu del Señor. Él tenía una íntima comunión con su Creador, nuestro Dios, y él podía estar en todo lugar y él estaba tranquilo porque tenía esa relación con nuestro Dios. Pero llegó un momento en que Adán se apartó de ese camino porque abrazó el pecado. Abrazó lo que Dios le había dicho que no lo tomara, porque aquel árbol estaba simbolizando obediencia o desobediencia. Si Adán tomaba del fruto de ese árbol,
pues él estaba entonces en desobediencia a Dios y perdería el privilegio de tener una íntima relación con su Creador. Pero si él continuaba amando a Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho, entonces él podía tener una vida eterna en íntima comunión con su Creador, pero obedeció lo contrario. Obedeció la voz del mal y él tomó de aquel fruto, y dice la palabra que el pecado entró entonces a este mundo. Y el hombre se hizo pecador, el hombre prácticamente se enemistó contra su Creador. Y fue ahí donde el hombre empezó a experimentar estar ahora en su propia carne. Antes él era guiado por el Espíritu de Dios. Dios hablaba con él, pero ahora él experimenta algo diferente, porque sus deseos ahora no son los mismos de antes. Ahora llega el grado de que Dios dice, bueno, pecaste, Dios dio sentencia para cada uno. Ciertamente Dios les hizo túnicas de pieles a él y a su esposa. Sin embargo, Dios dijo, ya no pueden estar aquí en el huerto. Ahora tienen que salir de este lugar. Y el Señor los sacó de ese lugar. Y dice la palabra que Dios puso a unos ángeles con unas espadas ardientes cuidando la entrada del huerto, para que Adán no volviese a entrar a ese lugar. Entonces él empezó a experimentar que no era lo mismo estar bajo la guianza de Dios, estar bajo esa íntima relación con Dios, que ahora estar fuera de esa maravillosa experiencia. Ahora había experimentado el pecado en su vida, él sintió los rigores ahora de esa naturaleza pecaminosa, y cada día Adán fue pues degradándose más. Más adelante vemos que su hijo Caín, él mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque ahora esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, ahora pasaron a Caín. Y Caín se convirtió ahora en un hombre sin sentimientos buenos, porque él dijo a su hermano, salgamos al campo. Fueron al campo, pero ya sus intenciones eran malas, y allá él mató a su hermano Abel. Eso fue realmente lamentable, el primer asesinato en la tierra por los seres que Dios apenas estaba creando. Pero el pecado entonces entró y el hombre se volvió un hombre carnal, o sea, una naturaleza carnal, y empezó a amar el pecado, empezó a abrazar la maldad, y cada día el hombre se fue degradando más y más. Gracias a Dios, porque Dios en todo momento ha tenido personas, ha tenido un remanente que le han amado a Él, que le sirven a Él. Ha tenido un remanente que vive para Él. Y ese remanente pues siempre lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Encontramos desde adelante Abel, Set y toda la demás generación. Hubo gente santa, gente que amó a Dios, pero en su mayoría, vamos a decir, el 97-98% de la raza humana cayó en desobediencia completa ante la presencia de Dios y empezó a caminar en su misma carne, guiado por su misma naturaleza pecaminosa. Por eso el tema es ¿quién nos dirige? ¿Verdad? Nos estamos dirigiendo o dejando guiar por nuestra naturaleza carnal, pecaminosa,
Sabemos por la palabra que esta naturaleza nos va a llevar a un fracaso, nos va a llevar a una muerte física y a una muerte espiritual ante la presencia de nuestro eterno Dios. Por eso leíamos aquí en el libro de Romanos estos versículos que tomamos en el capítulo 8, que dice la palabra del Señor, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es una realidad. Los que son de la carne, quiere decir los que no están caminando en el Espíritu del Señor. Ellos dicen que piensan solamente en las cosas de la carne, es decir, las cosas que su misma naturaleza pecaminosa les insta, ¿verdad? Les hace buscar esa carnalidad que está en la vida del hombre, entonces lo lleva a buscar el pecado. Entonces hay una naturaleza pecaminosa y el hombre solamente piensa en eso. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de todo lo que es malo delante del Señor. El pecado, la maldad. Cuántas cosas se mueven en esta tierra que son obra de la carne, que son fruto de la carne. Creo que desde que nosotros nacemos, ¿verdad?, y crecemos, venimos ya con esa naturaleza pecaminosa. Por eso desde temprana edad, tal vez siendo un niño, empezamos a experimentar cosas difíciles en nuestra vida. Tal vez nuestro carácter, tal vez nuestros deseos, ¿verdad?, ya son pecaminosos, porque el mismo salmista David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? O sea, ya él fue concebido en pecado. Entonces, él mismo nació con esa naturaleza pecaminosa y así hemos nacido todos en esta tierra, esa naturaleza pecaminosa, y crecimos haciendo lo malo. Crecimos precisamente, como dice la palabra, ocupándonos y pensando en las cosas de la carne. No podíamos pensar cosas buenas, cosas agradables, cosas de beneficio para nuestra vida. Siempre estábamos pensando cómo hacer lo malo, ¿verdad? Porque nuestra mente, nuestra naturaleza nos empujaba a eso. Leyendo aquí en el libro de Gálatas, quiero leerles unos versículos muy, pero muy hermosos en su capítulo número 5. Oiga usted lo que dice aquí la palabra de nuestro amado Señor. Dice en el capítulo número 5 de Gálatas, en su versículo número 19, dice la palabra de nuestro Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Son 17 frutos de la carne. Claro, hay más, pero la palabra nos menciona aquí 17. Y esto es, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, en fin, ahí viene mencionando un montón de cosas, 17 cosas. Pero dentro de esto está la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahora uno puede ver, ¿verdad?, por qué hay tantas cosas malas, por qué están las enemistades. Yo creo que el 90% de las personas en esta tierra tienen enemistades. ¿Por qué? Porque precisamente se han puesto a pelear por cualquier cosa. Por cualquier cosa están metiéndose a problemas
y eso haya que haya enemistad. En lugar de tener una amistad, ser amigos, llevarnos bien con las personas, entramos en un momento a pelearnos, a discutir por cosas que no vale la pena. Discutimos. Alguien discute hasta por un pollo que se le pasó a su vecino, por el gato que se entró, hizo una avería en la otra casa, va con la vecina, pelea, en fin, y de esa forma se hacen enemigos. Uno puede hacerse enemigo de alguien aún manejando. Va uno manejando y el de adelante no está yendo rápido como uno quiere. Entonces uno piensa, bueno, ¿y qué está pasando con este? Y puede empezar a discutir y eso lo puede llevar a una enemistad, pero porque esos son frutos de la carne, precisamente son obras de la carne, ¿verdad? Enemistades, pleitos, peleándose uno por cualquier cosa con la otra persona. No nos comprendemos, no nos llevamos bien, ¿verdad? Y empezamos a discutir. Entonces nos agarramos ahí muchas veces hasta con las manos y todos nos peleamos. Y algunas veces han llegado hasta más allá de personas que hasta tienen armas y en un momento de discusión le sacan el arma, matan a la otra persona, la dejan toda herida. ¿Por qué? Precisamente por esto que dice la palabra, ¿verdad? De que hay enemistades, hay pleitos. Luego añade la palabra celos. Hay celos. Uno puede tener celos por cualquier cosa, ¿verdad? Celos porque tal vez el amigo tiene un mejor carro que el mío, o porque el amigo está ganando más que yo, o porque el amigo, su esposa tal vez es más elegante que la mía, o cualquier cosa, ¿verdad? Hay celos también entre parejas. El esposo cela a la esposa cela al esposo, y esto es una cosa de no terminar. Pero todo eso no es del Espíritu. Realmente eso son obras de la carne. Y eso no es bueno que esté, porque eso está llevando al hombre a hacer una vida infeliz, a no tener una buena relación con su Creador. Entonces, todas esas cosas son realmente malas. Por eso dice que son pleitos, celos, iras. Iras. La ira es un mal que está en el corazón del hombre. Enojarse uno, pero ese enojo se convierte en una ira, ¿verdad? Me enojo, pero me enojo hasta no soportar más, y eso me lleva a la ira. Y en la ira uno puede cometer cualquier cosa. Una persona con ira es capaz de matar a alguien, de golpear a alguien, aún a su propio cónyuge, aún a sus propios hijos. La ira lo puede llevar a cometer grandes, pero grandes errores. Esto dice que son obras de la carne, la ira. La ira naturalmente conlleva a la contienda, a contender, ¿verdad? No estamos de acuerdo con fulano y empezamos a contender aún en una plática que tengamos, porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces entramos a contención, a contender con la otra persona, y esa contienda nos lleva a discusiones y nos lleva a separaciones, nos lleva a enemistades. Pero esta dice la palabra aquí que son obras de la carne. Imagínense, son obras de la carne. Entonces esto trae, como dice, disensiones. Trae disensiones, trae separaciones, trae distanciamiento entre una pareja, distanciamiento entre unos buenos amigos que eran ayer. Aún pueden ser buenos hermanos, pero por alguna discusión, por alguna contienda que tuvieron, perdieron esa amistad y ahora están distantes. Viene también lo que dice aquí la palabra, las herejías,
¿Cuántas herejías se han levantado? ¿Por qué? Porque se da mala interpretación a la palabra del Señor. ¿Cuántas sectas religiosas hay en el mundo? Hay miles y miles de sectas. Aún el cristianismo hay diferentes maneras de creer, ¿verdad? Porque una persona no estaba de acuerdo donde se estaba congregando con la manera en que se predicaba, y eso le hizo a salirse y formar su propio grupo. Pero eso ya va ahora con una idea diferente, con una interpretación diferente de la palabra. Y entonces esto nos lleva también a caer en herejías. Un hereje es una persona que se aparta de la verdad. Es como la apostasía, ¿verdad? Un apóstata es una persona que deja la verdad, deja la palabra, deja la guianza y ahora cae en herejías, en pensar de que así está bien como él interpreta la palabra, pero ya no acepta consejo, ya no acepta corrección, ya no deja que el Espíritu Santo realmente le guíe, trate con él. Y esto acarrea grandes problemas, las herejías. Luego dice que son las envidias. ¿Cuánta persona hay con envidia en nuestros días? Esto siempre ha existido. Mencionábamos a Caín, por ejemplo. Caín tuvo muchas de estas cosas. Caín tuvo celos, Caín tuvo envidia de su hermano, ¿verdad? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces ahora Caín se ensañó, o sea, se encolerizó y pensó ahora en su corazón deshacerse de su hermano. Su corazón se llenó de celos, se llenó de ira, ¿verdad? Y luego entonces ahora la envidia lo invadió. ¿Por qué Dios está viendo a él mejor y a mí no? ¿Por qué Dios recibe su ofrenda y la mía no? Entonces aquí lo mejor es desaparecer a mi hermano y de esa forma me quedo solo en la tierra y Dios va a aceptar todo lo que yo haga. Lamentablemente Caín no pudo razonar de que Dios es un Dios que no se ve, pero Él es espíritu. Que Dios estaba ahí con él. Cuando los pensamientos malignos le estaban abrazando, Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero como Dios da libre albedrío al hombre y Él espera que el hombre reaccione por sí mismo, se dé cuenta de su error y pueda venir al Señor, entonces Dios todavía esperó en Caín y todavía le dio oportunidad a Caín. Porque le pregunta a Caín, ¿por qué se ha ensamblado tu semblante? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué te has llenado de ira? ¿Por qué te has enojado? ¿Verdad? Entonces, si tú haces el bien, pues vas a ser bendecido. Si haces el mal, vas a naturalmente a recibir la consecuencia. Sin embargo, Caín estaba tan ensañado que no aceptó consejo, ¿verdad? Y ahora va y mata a su hermano. ¿Hasta dónde puede llevar en el corazón el enojo, la ira, la envidia de una persona? ¿Verdad? Y entonces uno puede caer en esos problemas también. Uno puede caer en la envidia, envidiar a otro, ¿verdad? Aún en los ministerios del Señor se pueden ver envidias, ver un siervo, un ministro que no está de acuerdo con el otro, un evangelista que no está de acuerdo con el otro, en fin, aún en los ministerios, en las congregaciones, me da un diácono que no está de acuerdo porque ascendieron al otro diácono, una diaconisa no está de acuerdo porque vieron mejor, porque le dieron un premio a la otra persona y en su corazón está dice yo me lo merecía. En fin, entonces despierta los celos, despierta, ¿verdad? La envidia en su corazón, y es donde empiezan las contiendas dentro de las congregaciones mismas.
Pero amigo, Dios no está de acuerdo con todo eso. Tal vez en su caso, yo no sé, usted ha sufrido de eso, ¿verdad? Porque por naturaleza todos hemos pasado por eso y algunos estamos pasando por eso. Pero ¿sabe qué? Dice que entonces la envidia lleva al homicidio. Imagine hasta dónde puede llevar la envidia, llevar hasta el mismo homicidio, pensar en eliminar a la otra persona, ¿verdad? En asesinarla, en borrarla del mapa, ¿verdad? Porque estoy envidioso, volviendo a Caín y Abel. Entonces, todo esto que son frutos precisamente de la carne, son obras de la carne. Porque el hombre se está dejando manejar por su carne, manejar por sus deseos, ¿verdad? Y luego añade la palabra del Señor, vienen también las borracheras, ¿verdad? Borracheras. ¿Cuánta persona en esta tierra no ha llegado a las borracheras? Yo creo que la mayoría de nosotros, tal vez el 90%, hemos estado en ese vicio, en la borrachera, hemos tomado. Aprendimos a tomar tal vez de algunos de 15 años, 16, 20 años, éramos unos profesionales de la botella y llegamos a ser borrachos todos los días o cada semana. Según nosotros éramos tomadores sociales, pero éramos borrachos, ¿verdad? Porque nos encantaba estar ebrios. Sin embargo, todo esto dice que es fruto de la carne, son obras de la carne, las borracheras. Y eso lo podemos ver en todos los días, ¿verdad? Hemos venido viendo en nuestra vida todo eso y hoy lo seguimos viendo. Cómo las personas se emborrachan, cómo las personas compran aguardiente, cómo las personas se embriagan, les gusta tomar cerveza, whisky, vino, todo lo que es embriagante. ¿Verdad? A la persona le gusta esa vida. Esos son obras de la carne que lo llevan a uno a desear el aguardiente. La verdad que no lleva ningún beneficio. Nada me saco yo con andar borracho, nada me saco con andar ebrio. Pierdo la razón, ¿verdad? Hago cosas que no tengo que hacer. En mi vida sana yo no hago esas cosas, pero borracho la persona hace cosas indebidas. Entonces todo eso dice es obra de la carne, la borrachera. Son deseos pecaminosos que están dentro del corazón de la persona. Borrachera. Eso nos lleva a las orgías. ¿Cuánta persona hay haciendo orgías? Se pueden hacer orgías de diferente tipo. Se pueden hacer orgías en el sexo, se pueden hacer orgías en otras cosas, ¿verdad? Pero mayormente la persona hace orgías allá en esos burdeles, ¿verdad? En el homosexualismo, lesbianismo, ahí se están cometiendo grandes orgías. Entonces son lugares que están hechos muchas veces para que la persona vaya y se deleite haciendo orgía o viendo hacer orgías a otras personas. Todo eso no es bueno porque eso está trayendo corrupción. Está trayendo corrupción y está trayendo, ¿sabe qué? La ira de Dios sobre la tierra. Dios que conoce todo, Dios lo ve todo. Dios ve las profundidades del corazón del hombre y Dios ve lo profundo de muchos lugares donde se está practicando toda esta clase de cosas, orgías, borracheras, ¿verdad? Entonces Dios no está de acuerdo con eso. Pero estos son obras de la carne. Y aquí la palabra nos enumera solamente 17 puntos. Pero agrega aquí la palabra del Señor y dice acerca o dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Oiga, qué tremendo. Dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Qué tremendo. Entonces, que si nosotros estamos practicando esto, no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios santo. Él habita en la santidad. Y Él vino a esta tierra a través de Cristo para dar su vida por nosotros en la cruz, derramar de su sangre bendita y a través de su muerte llevarnos a la gloria eterna. Cuando nosotros dejemos esta tierra morar, nuestro cuerpo muera, vamos a ser trasladados a la gloria eterna. Puede ser que antes el Señor nos llame en ese arrebatamiento glorioso. Pero el asunto está entonces de que si uno practica esto, estas cosas de la carne, entonces no va a heredar el reino de Dios. Pero hay un engaño que el enemigo nos ha metido en la mente de que no importa lo que uno haga, no importa cómo uno viva, ¿verdad? No importa lo que uno practique, uno se va a ir de todos modos a la gloria eterna. Pero esto no es cierto. La palabra de Dios no nos da ninguna autorización para decir esto. La palabra de Dios lo que dice es que la paga del pecado es muerte. Los que practican todas estas cosas dice que no heredarán el reino de Dios. Ahora, por eso, volviendo al libro de Romanos, capítulo número 8, lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vean, los que viven con una mentalidad carnal, una naturaleza carnal, pecaminosa, entonces ellos piensan solamente en las cosas de la carne. No están pensando en las cosas del espíritu, ¿verdad? Porque su naturaleza es carnal. Pero aquí dice la palabra que los que son del espíritu, o sea, los que son nacidos del Espíritu Santo, ellos piensan en las cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una diferencia, porque el que ahora es guiado por el Espíritu es una persona que ha conocido al Señor. Ciertamente éramos carnales, hacíamos todo lo malo, ¿verdad? Hacíamos obras pecaminosas, pero un día el Espíritu Santo nos redarguyó, quebrantó nuestro corazón y nos dimos cuenta que la vida que estábamos llevando no era buena. Y el Espíritu Santo trató de tal manera con nosotros que ahora nos trajo a los pies de Cristo. Y caímos rendidos a Él, caímos humillados a Él, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo que solamente Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que solamente Él podía limpiar nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa y hacernos nuevas criaturas. Entonces venimos a Él. El Señor, gracias a Dios, nos recibió y ahora Él nos lavó con su sangre bendita y nos hizo nuevas criaturas. Entonces ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, porque ya no estamos siendo guiados por nuestra naturaleza carnal. Claro, estamos todavía en este cuerpo, estamos en esta carne. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros poderoso, el Espíritu del Señor. Y luego Él nos guía a su palabra. Nos llenamos de su palabra, estudiamos su palabra, escuchamos su palabra. Y nos damos cuenta que Dios está pidiendo de nosotros una renunciación completa a todo lo que es pecado.
y que vamos a lograr una vida victoriosa, nuestro crecimiento espiritual a través de la obediencia a la palabra de nuestro eterno Señor. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo con toda razón decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Señor ha venido a nuestra vida y ahora Él nos dirige. Ahora nosotros, siendo nacidos de nuevo por el poder de Dios, aunque estamos en esta carne, ya no militamos según la carne. Es decir, ya la carne no nos puede guiar a seguir haciendo lo que antes hacíamos, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que nos guía. Por eso dice aquí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. Esto trae muerte, el ocuparse de la carne. Por eso en el mundo, se lo hablo por experiencia, yo viví 24 años y medio en el pecado. Yo pensaba que estaba vivo para Dios, pero no, estaba muerto en mis delitos y pecados. Como dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 1, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había muerte en nuestra vida, muerte espiritual. Sin embargo, cuando el Señor vino a nuestra vida, Él nos dio vida, como dice su palabra, y vida en abundancia. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios y ahora le amamos a Él, le servimos a Él. Y ya no nos ocupamos de las cosas de la carne, al contrario, rechazamos. ¿Verdad? Porque no le voy a decir que como personas, como estando en ese cuerpo todavía de carne, no sufrimos tentaciones. Claro que sí. Vienen tentaciones a nuestra vida para que nosotros desechemos la palabra del Señor y nos hundamos en puramente una vida pecaminosa. Pero gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el varón o la varona que soporta la tentación. Porque cuando haya venido la tentación, entonces, y haya soportado, haya sufrido esa tentación, rechazado, entonces dice, recibirá la vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido. Entonces ahora el Espíritu Santo nos ayuda para ser vencedores, para ser victoriosos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que produce ahora en nuestra vida el Señor Jesús. Él nos da vida y nos da paz. Tenemos la vida del Señor. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos morada, que somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor habita en nuestro corazón, habita en nuestra vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Entonces nosotros ahora, gracias a Dios, como hijos del Señor, le amamos, le adoramos, le bendecimos, nos gozamos en su presencia. Y tenemos vida y tenemos paz. Porque eso es precisamente lo que el Señor nos ha traído, paz. Porque el pecado no produce paz. El pecado produce dolor, el pecado produce muerte. El pecado produce tristeza, el pecado produce llanto. Pero la presencia de Dios produce paz. Por eso Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Oiga, qué maravilloso. Entonces, querido amigo,
Este mensaje es para usted. Tal vez usted ha querido, ha deseado ya no llevar la vida que hasta hoy ha llevado. Usted se ha cansado de esa vida que ha llevado. Porque quiero decirle que la vida pecaminosa al fin cansa. Los vicios, las borracheras, el andar con mujeres aquí y allá, o con mujeres ajenas, o adulterando, fornicando. Todo eso cansa. Entonces eso no trae paz al alma. Y puede hacer que esté usted en esa condición esta hora. Tal vez ha estado en la droga, en los vicios más bajos que hay. Por momentos usted se ha sentido feliz en esa vida, pero al momento, día siguiente o al rato que le pase el efecto de esa droga, de ese aguardiente, usted sigue con su misma vida, una vida insatisfecha. Usted se siente mal, usted se siente infeliz. Entonces, ¿por qué no recapacitar por un momento? ¿Por qué no decir, bueno, esta vida pecaminosa, estas obras de la carne me están matando, no me están dando nada bueno? Ya no quiero llevar esta vida, quiero llevar una vida diferente. Quiero ser feliz, quiero tener una familia feliz, quiero hacer feliz a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Quiero cambiar de vida, pero no puedo, no encuentro dónde. Pues yo le indico en esta tarde que sí hay algo para usted maravilloso. Hay una vida gloriosa. Hay algo especial para usted. Y esto es dado por nuestro amado Dios. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios a usted, amigo, a usted, amiga, que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted, amigo y amiga, no se pierda, que ya no siga en esa vida, sino que ahora usted tenga vida eterna. Oiga, usted tenga vida eterna, que no vaya un día a condenación, sino que tenga vida eterna. Y eso se lo está dando nuestro amado Dios a través de su amado Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra precisamente a eso, a buscarle a usted, a buscarme a mí, a buscar a todo el mundo, pero a usted, amigo, amiga, que está sufriendo en esta hora, que ha sufrido mucho, que ha llevado azotes en esta vida. Tal vez ha ido a parar hasta la cárcel, a hospitales, porque lo han herido, ha sido desechado por su familia, tal vez su matrimonio se ha destruido por la vida que ha llevado. Pero ¿sabe qué? Es tiempo de decir hasta aquí nomás a esa vida de pecado. Es tiempo de decirle a esa vida pecaminosa hasta aquí nomás. Ya no dejarse dominar por las obras de la carne, sino que ahora aceptar el llamado de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Oiga lo que dice aquí la palabra de nuestro bendito Dios en el libro de los Hechos, libro Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 3. Oiga lo que dice la palabra de nuestro bendito Dios en su versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga, qué tremendo. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor le dice. Vamos a, tal vez a usar esta palabra, decir, así que Miguel o Pedro o Andrés o Juana o Carmen, así que en esta tarde arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu mal camino y conviértete
al Señor. Conviértete a Cristo que murió por ti, que derramó su vida por ti, derramó su sangre bendita por ti en la cruz. Ven al Señor, conviértete a Él. Él te va a ayudar, Él te va a hacer feliz. Entonces Dios, en su amor, Él está ofreciéndole a usted: arrepiéntase, conviértase al Señor, para que sus pecados, todos sus pecados, sean borrados. ¡Qué maravilloso! ¿Quién otro le va a ofrecer a usted perdonar sus pecados? Claro, hay hombres en esta tierra, líderes religiosos, que le van a decir: ven a mí, confiesa tus pecados a mí y yo te voy a perdonar tus pecados. Pero eso no es cierto. Ningún hombre puede perdonar los pecados a otro hombre, porque todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados ante la presencia de Dios. El único que tiene la autoridad, el poder para perdonar los pecados, se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede perdonar los pecados, no hay otro. Entonces, en esta tarde, mi amigo querido, venga al Señor, amiga, venga al Señor. Experimente ese cambio que Dios le ofrece. Ya no siga en las obras de la carne. Ya leímos en la palabra que si se sigue ocupando de la carne, usted estará muerto espiritualmente. No importa quién sea usted, sea el hombre más erudito, el hombre más rico de la tierra, como el hombre más pobre, no importa quién sea usted. Usted necesita venir al Señor Jesús, necesita humillarse ante la presencia majestuosa y maravillosa de nuestro eterno Señor Jesús. Entonces yo le invito, mi amigo querido, para que usted pueda en esta tarde reconocer al Cristo de gloria. Si nunca lo ha hecho, tal vez usted, bueno, la verdad es que nunca lo he hecho, ni siquiera sabía. Bueno, pues esta es una buena tarde. Venga al Señor, arrepiéntase, conviértase, empiece una nueva vida, sea valiente. Dígale al pecado: ya no, ahora quiero ir una vida diferente, quiero empezar a leer la Biblia, la palabra de Dios. Quiero congregarme en una congregación, una iglesia, donde prediquen la palabra del Señor, donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí quiero congregarme, quiero empezar a llevar una vida nueva, quiero que mi familia sea salva. Y lo voy a hacer. Y cuando el hombre se propone hacer algo, lo hace. Entonces el tema era y es: ¿quién nos dirige? ¿Quién lo está dirigiendo hasta hoy? Y ahora, ¿quiere usted ser dirigido por Dios? ¿Quiere que Dios lo dirija? Si Dios lo dirige, usted va a una vida victoriosa. Su vida va a ser diferente. Su vida va a ser una vida transformada. Usted va a experimentar cosas grandes de parte del Señor. Entonces, pero si usted sigue siendo dirigido por las obras de la carne, por su naturaleza carnal, entonces va a terminar mal. Muerte y muerte y muerte al final de su carrera. Pero Cristo le ofrece hoy vida, vida en abundancia. ¿Por qué no viene a Él? Yo quiero orar por usted en esta hora. O tal vez usted conoció al Señor un día, pero se apartó de Él. ¿Por qué motivo usted se alejó del Señor? ¿Por qué no viene a Él en esta tarde? ¿Por qué no le entrega su corazón a Él? Y empezar esa vida nueva. Reconcíliese con el Señor. Empiece a caminar nuevamente con Cristo. Usted ha experimentado ese nuevo nacimiento. Por X motivo se apartó. Pero esta es una buena tarde para volverse a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí para ayudarle en oración
y que Dios me lo bendiga grandemente. Si usted desea escribirnos, desea mandarnos una carta, hágalo. Aparece nuestro número de teléfono en pantalla, como también el apartado postal. Puede hacerlo con toda confianza. Estaremos dando respuesta a su petición. Oramos al Señor por usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora hemos dado, Señor, tu palabra a nuestros amigos, amigas que nos han escuchado. Yo te ruego, Señor, por ellos, para que en tu amor y misericordia, Padre eterno, tú los alcances a ellos en esta hora. Ahí están ellos, Dios mío, necesitados de ti. Han vivido todos estos años en el pecado, siendo guiados por las obras de la carne, atendiendo a las obras de la carne. Pero en esta tarde, Señor, ellos vienen ante ti, entregando su corazón a ti, abriendo su corazón, dejando que tú entres a lo profundo de su vida. Dios amado, yo te ruego que tú obres ese cambio maravilloso, que tu sangre bendita que tú derramaste en la cruz les limpie, les lave, les transforme y les haga una nueva criatura para la gloria de Dios. El que está aceptando por primera vez como mi hermano que está reconciliándose contigo, bendícelo y ayuda a todos los que tienen necesidades, enfermedades, dolores, problemas. Señor, que tu mano de poder sea puesta sobre ellos y que ellos alcancen una plena victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Gracias por habernos escuchado en esta hora y bendiciones de parte del Señor. Amén.